Hola, ¿qué tal? Hoy seguimos indagando en esos libros menos leídos de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Abordamos el libro del Deuteronomio en el capítulo 27, donde se profieren 12 maldiciones que tenemos que entender como consejos, normas de conducta, principios éticos que Dios da a su pueblo para que los cumplan y les vaya bien. Por ejemplo, maldito sea quien haga un ídolo tallado o de metal, fundido, creación humana, que el Señor abomina y lo adore en secreto. Teniendo en cuenta que Dios es el creador, que Dios es el Dios que se revela y que se manifiesta al ser humano, él considera que cualquier otra suplantación de su carácter, de su deidad, ¿no? Pues es idolatría, y además idolatría absurda. Nosotros tampoco podríamos comparar una persona con un ordenador. La Biblia establece un poco estas condiciones. Y Dios lanza esta maldición, es una advertencia: maldito sea quien haga un ídolo tallado de metal. Es como decir, pierdes el tiempo, te buscas la ruina, vas a confiar tu futuro, tus decisiones a cosas que no tienen ningún valor, que no existen por sí mismas, que no piensan, que no pueden interactuar contigo, a menos que sea desde la interpretación de tu propia superstición. En este asunto hay mucha gente ahora. Esto se trata de idolatría. Y el pueblo aún responderá: Amén. Maldito sea quien desprecie a su padre o a su madre. Una de las características que señala el Nuevo Testamento acerca del tiempo del fin son se trata de la falta de respeto de los hijos hacia los padres. Y aquí pues se lanza esta reflexión desde bien antiguo. Hay un mandamiento que habla de honrar a tu padre y a tu madre. No, ya lo sé. No entro en personas que puede que no sean honrosas porque son abusadoras, violentas, pederastas. En fin, hay personas que no merecen llevar ese título de padre o de madre, sin duda alguna. Pero vamos a hablar en términos de normalidad o de estándar dentro de los defectos de cada persona. Maldito sea quien desprecie a su padre o a su madre, que es como decir: rechazas cualquier consejo, rechazas cualquier orientación, rechazas la sabiduría de los años. Y veis que las dos maldiciones tienen que ver con una idolatría personal. Una cosa es idolatrar objetos inanimados, y otra que tiene que ver con esto es poner tú en primer lugar, en primera instancia, por encima de todo, tu propia opinión, tus propios criterios. Maldito sea quien mueva los mojones de su vecino. Es muy interesante. A todo esto, cada versículo de estos dice: y el pueblo responderá a una, amén. La propiedad tiene que ver con el mandamiento: no robarás. Esto, cuando vives en el campo, pues es muy interesante y está estipulado eh, por escrituras y por mediciones y por registros, pero hay caminos, hay terrenos que se apropian de otra persona a base de mover los lindes que no están, pues como decimos, ¿quién pone el límite al campo, no? Es muy difícil vallar una propiedad, lo sé por experiencia. Pero fíjate, maldito quien robe, maldito quien estafe, maldito quien se apropie de algo que no es suyo. Maldito sea quien mueva los mojones de su vecino. Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Wow. Quien se aprovecha de otra que no tiene, como decíamos ayer, veis que hay similitudes, la capacidad física o mental o intelectual de, de una persona en beneficio propio, ¿no? Quien se aprovecha de personas que tienen ciertas limitaciones. Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Y podría ser literal o podría ser también referido a este tipo de personas que van por la vida necesitadas de mucha más orientación que otras, y que hay otras que se aprovechan de ellas en su favor para hacerles andar o hacer cosas que sean beneficiosas para ellos, pero no para estos que necesitan ayuda, ¿no? Así que puede haber una metáfora aquí también muy interesante. Maldito sea quien quebrante los derechos del inmigrante, del huérfano o de la viuda. Toma ya. Situaciones sociales que se han machacado durante milenios, y en estas leyes del Deuteronomio ya se recogía la obligación moral, ética, de
amparar al inmigrante para que tenga derechos que nadie pueda quebrantar, y también de los huérfanos y de las viudas, que eran personas que quedaban desamparadas socialmente y había que hacerse cargo de ellos, ¿no? Muy interesante lo del inmigrante. La inmigración, los extranjeros, están siempre contemplados en el Antiguo Testamento, tanto como veíamos ayer con el tema de no coseches todos tus campos hasta el límite, sino deja algo para el menesteroso o para el extranjero. Maldito sea quien se acueste con una de las mujeres de su padre, porque usurpa los derechos de su padre. Estamos hablando de una época en la que también había personas que se casaban con varias mujeres. El conocimiento acerca de esto, como yo, por ejemplo, como adventista creo en la revelación progresiva, no creo que Abraham, por ejemplo, el gran patriarca bíblico, tuviera evidentemente toda la información que tú y yo tenemos ahora, teniendo una Biblia completa, habiendo pasado tantísimo tiempo y habiendo llegado a un cúmulo de conocimientos que en aquella época no había. La bigamia es un asunto que ya en la época de Jesús está condenada, mucho antes también, pero que son cuestiones éticas y morales que van madurando o se van imponiendo. Pero aquí está también el hecho de apropiarse de algo que no es tuyo. Vamos a los mojones del terreno del vecino. Aquí hablamos de cuestiones humanas. Y tiene que ver con el mandamiento robarás también. Se pueden robar afectos que no te pertenecen. Se pueden robar relaciones que deben estar donde están y no llevártelas a tu terreno. En fin, hay algunos textos en la Biblia que hablan de estas cosas. Maldito sea quien tenga trato sexual con un animal. Bueno, quizá es la raza humana la única que no practica el sexo simplemente por supervivencia o por perpetuar la especie. Los seres humanos disfrutan de la sexualidad de otra manera o la pervierten. Bueno, hay personas que, más en el tiempo en el que vivimos, la sexualidad se ha transformado en un derecho del... nadie va a discutir lo que tú puedes hacer con tu libertad, pero hay cosas que sobrepasan lo que es mentalmente saludable. Maldito sea quien tenga trato sexual con un animal. No voy a añadir más. Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre. Sí que aquí hablaríamos de un incesto con un hermano o con una hermanastra o hermanastro. ¿Por qué? Porque están unidos por lazos de fraternidad a través de los padres. Un poco por evitar también estas situaciones en las que se dan amores entre personas que deberían quererse de otra manera. En nuestra sociedad, pues bueno, igual que en el tema sexual, con el tema del amor, ya no hay quien diga nada. Si decimos algo somos una especie de retrógrados locos y, bueno, están pasando y seguirán pasando muchas cosas muy extrañas. Este es muy gracioso. A mí por lo menos cuando lo leí me hizo reír. Maldito sea quien se acuesta con su suegra. Oye, ya es bastante tener una suegra como para encima acostarte con ella. Bueno, qué imagen más fea. A ver, chistes aparte, ¿no? Yo tengo una suegra a la que amo, la llamo mamá, no me sale llamarla suegra, y bueno, la quiero como si fuera mi madre. Pero fíjate qué gracioso, ¿no? Maldito sea quien se acuesta con su suegra. ¿Cómo te acuestas con la madre de tu esposa o de tu esposo? ¡Qué barbaridad! La Biblia trata de mantener siempre las relaciones afectivas y sexuales dentro del marco en el que se desarrollaron. Te enamoras de una persona, te enamoras de otra, pero esa que eliges finalmente te puede acompañar toda tu vida si tú no lo estropeas o no lo estropea ella, ¿no? Como para acostarse con alguien que no te pertenece. También aquí tenemos un problema con la identidad propia, con las relaciones familiares que también la Biblia en este sentido critica. Maldito sea quien mate a escondidas a su prójimo. Y tú me dirás, ¿y los que no lo matan a escondidas no? Bueno, es una forma de decir que cuando cometes una fechoría y además la ocultas,
la transgresión es doble, doble, ¿vale? Maldito sea quien mate a escondidas a su prójimo. Maldito sea quien se deje sobornar para quitar la vida a un inocente. ¡Qué horror! Hay una cantidad hoy de sicarios. Siempre ha habido. Pero uno se entera de que, pues no diré dónde, pues en ciertos lugares en Internet, uno puede acceder a la contratación de sicarios, que den palizas o que maten a alguien. Es terrible. Y digo yo, si no tienes valor para afrontar a una persona que te resiste, ¿por qué tienes que abordar esta posibilidad? Sí, porque esa persona es odiosa, porque me ha fastidiado, porque me ha hecho mucho daño. Hay una justicia, tú dirás, no, lo denuncié y la justicia pasó de mí. Es verdad. Pero mira lo que dice aquí, ¿sabes? Quien hace eso no va a tener paz. Todas las personas que practican la venganza, es curioso, todas dicen lo mismo. Eso no te va a devolver a una persona que has querido, no te va a devolver una vida que has perdido porque otro te la ha arruinado, y además va a añadir un dolor añadido, valga la redundancia. Maldito sea quien no cumpla y ponga en práctica los mandamientos de esta ley. Finalmente, muchas de estas maldiciones que hemos leído tienen que ver con los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no levantarás falso testimonio, no desearás los bienes ajenos. Hay una relación muy grande con la ley. Mucho de lo que encontramos en Números, Levítico, Deuteronomio son comentarios a la ley, ampliaciones de detalles. Y esto me parece extraordinario. ¿Hay mucho para sacar? Sí, ¿por qué? Porque yo no he preparado esto concienzudamente. Leí el texto y me gustó para comentarlo, pero hay mucho para sacar. Así que si queréis añadir en los comentarios algún matiz, alguna interpretación, alguna cosa que decís, pues mira, esto te ha faltado decirlo, o yo lo hubiera dicho de otra manera, o creo que, o incluso que no estoy de acuerdo. Bueno, ya sabéis, no hay problema. Entramos en intercambio y en diálogo. Pero dale una vuelta, ¿vale? Un abrazo.